Hola, saludos a todas mis hermanas y hermanos. Mi nombre es Eduardo Rojas Rivera, pertenezco a la Iglesia Vitacura de El Salvador y me ha tocado la grata misión de poder presentar una de las cartas de Pedro. Digo una porque Pedro tiene dos cartas, dos epístolas, ¿ya? Y nosotros estamos celebrando en septiembre el mes de la Biblia, y en ese contexto, ¿cierto?, es que nos ha tocado a varios hermanos poder presentar diferentes libros. A mí me tocó Pedro, ¿cierto?, y el cual está, yo creo que toda, bueno, toda la palabra está, ¿cierto?, orientada a los tiempos de hoy. Y eso es un poco el énfasis, el cual, según este estudio que hice pequeño y rápido, ¿cierto?, con respecto a los tiempos de hoy. Traí la palabra de Pedro, pero a los tiempos de hoy. Así que, hermanos, vamos ahora a la presentación que les hice. Tengo 10 minutitos, así que vamos a aprovechar lo más pronto y rápido posible. Así. Bien. Eh, Aquí tenemos, ¿cierto? Ya partimos con la primera lámina, ¿cierto? Que dice que es este estudio, mini estudio, esta es una cosa muy concreta. O sea, segunda carta o segunda epístola de San Pedro el Apóstol, ¿ya? Entonces, vamos a este pequeño estudio, ¿cierto? Y ustedes ya están observando, ¿ya? Escuchando y observando a la vez, ¿ya? Para que entre, ¿cierto?, de mejor manera. Entonces, conozcamos un poco sobre esta carta. ¿Cuándo fue escrita esta epístola o esta carta, ¿cierto? Entre los años 64 y 68 antes, ¿cierto?, de Cristo, ¿ya? ¿Quién fue el autor de esta carta? Fue escrita por el apóstol Pedro. A él se le adjudica, ¿cierto?, esta carta. ¿Cuál es la idea principal del libro? La idea, ¿cierto?, es un despertar a su situación cristiana, a crecer, a dejar la falsedad y esperar y apurar la segunda venida del Señor. Luego vamos a ir un poquito desmenuzando eso. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? La iglesia estaba siendo afectada por los falsos profetas y la persecución los estaba desanimando. Seguimos ahí. ¿Cuáles son los temas que tiene esta segunda carta de Pedro? Tiene tres temas importantes, ¿cierto? Porque recuerden que esta segunda carta tiene 3 capítulos, ¿ya? Y en el primero, ¿cierto? Habla sobre el crecimiento espiritual. Cuando Pedro, ¿cierto?, enfrentó el fin de su vida, ¿ya?, predijo calamidades inminentes y expresó su preocupación por que sus lectores permanecieran fieles y continuaran creciendo en el discipulado. Ese fue uno de los primeros temas que tiene, ¿cierto?, que está en el capítulo número 1, tal como dice allí, del versículo 13 al 15. En el segundo tema están las falsas enseñanzas, que está obviamente en el capítulo 2, ¿cierto? Específicamente comienza, ¿cierto?, con el 1, 2 y 3, ¿ya? Pedro dice que sonó la alarma contra los falsos maestros, quienes exponían una amenaza importante para la fidelidad de los creyentes. Y el tercer tema que tiene esta carta es la seguridad del regreso de Cristo, que está, obviamente, ¿cierto?, en el capítulo 3, en el versículo 11 al 16. Pedro advirtió contra los burladores que abandonan la esperanza del regreso de Cristo en juicio, ¿ya? Eso está del 3, capítulo 3, versículo 3 al 4. La demora del juicio divino es una revelación de la paciencia de Dios, pues Él está dando tiempo para el arrepentimiento. Eso está en el 3:9, ¿ya? Debido a que el regreso del Señor Jesús es seguro. Los creyentes debemos prepararnos a través de una vida fiel y ética. Y ya lo encontramos como está allí, ¿cierto?, del capítulo 3, del 11 al 16. ¿Dónde está ubicado esto? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Cierto? El contexto que le llamamos nosotros, el contexto histórico de esto, ¿cierto? Dice que desde la primera carta, Pedro se había preocupado más y más de los falsos maestros que estaban infiltrados en las iglesias en Asia Menor. Es decir, ya estaban, ¿ah?, aunque estos falsos maestros ya habían causado problemas. Pedro esperaba que sus doctrinas herejes y estilos de vida inmorales resultaran en más daño en el futuro. Pedro
escribió para advertir a los creyentes amados en Cristo acerca de los peligros doctrinales que estaban enfrentando. Según los estudios, se cree que Pedro escribió esta carta desde la prisión en Roma, donde estaba enfrentando la muerte inminente. Poco después que esta carta fue escrita, Pedro fue martirizado de acuerdo a la tradición de aquel entonces, cuando se fue crucificado de cabeza. Tenemos que recordar que los estudios indican, ¿cierto?, que el Señor le dice que le ha llegado el tiempo de partir. Por tanto, él ya sabía que se tenía que ir. Pero a él no le preocupaba eso. Le preocupaba a su gente, a sus hermanos, ¿cierto? De cómo iban a estar ellos enfrentados a estos falsos maestros o falsos profetas. ¿Ya? De eso estaba preocupado. Y en ese contexto se envuelve esta segunda carta de Pedro. Ahora, las intenciones de Pedro con sus cartas, porque él tiene una intención que ya la hemos visto de una u otra manera, ¿cierto? Uno, ¿cierto? Con estas cartas él pretende exhibir, pretende desenmascarar, estorbar y derrotar la invasión de los falsos maestros en la iglesia. ¿Se recuerdan que cuando partimos era ver cómo esta carta la podemos traer a nuestro tiempo, ¿cierto? Extrapolar, traerla de allá para acá, ¿cierto? Y poder decir que la palabra, ¿cierto? Está viva en aquel tiempo y sigue estando viva ahora, porque es palabra del Señor, ¿cierto? Y tal como sabemos todos, ¿cierto? La palabra y el conocimiento del Señor, ¿cierto? Antes, después y ahora y por los tiempos de los tiempos, ¿cierto? Por tanto, esto está totalmente activo, podría decir. ¿Qué otra intención, ¿cierto?, tiene Pedro? Pedro quería instruir a los cristianos en cómo defenderse a sí mismo en contra de estos falsos maestros y sus mentiras engañosas a través de continuar desarrollando su virtud cristiana. En el 1, ¿cierto?, del 5 al 11 sale respecto a eso. Al hacerlo, explica maravillosamente cómo un creyente puede tener certeza de su salvación. Pedro también quería persuadir a sus lectores de la naturaleza divina de los escritos apostólicos. En el capítulo 1, ¿cierto?, del versículo 2 al 21, sale específicamente aquello. Cerca del final de la carta, él presenta razones para la tardanza de la segunda venida de Cristo, que recién lo tocábamos anteriormente, ¿cierto? Donde hablábamos de la paciencia, la gran paciencia que tiene el Señor. Él quiere que todos se salven, que ninguno se pierda, ¿cierto? Y es por eso que el tiempo se ha extendido. En una caracterización general de los falsos maestros, Pedro informa que enseñan herejías destructoras, niegan a Cristo y tuercen las escrituras, hacen que la fe verdadera sea desacreditada y se burlan de la segunda venida de Cristo. Eso está cierto en el capítulo 2, versículo 1. Y con esto ya vamos a ir cerrando, vamos a andar súper bien. Otro tema que se menciona continuamente es la importancia del conocimiento. De hecho, aparece en alguna forma 16 veces en estos 3 cortos capítulos. No es demasiado que la solución primordial de Pedro a la falsa enseñanza es el conocimiento de la verdadera doctrina. Y es allí donde está la invitación, queridos hermanos, ¿cierto? Donde nos llama a estar firmes como cristianos. ¿Y cómo podemos estar firmes, cierto? Es solamente adquiriendo el conocimiento. Y el conocimiento lo tenemos a la mano, ¿cierto? Que es la palabra del Señor, que está en la Biblia, ¿cierto? Allí está el conocimiento y está para todos. Así que solamente la invitación está, hermano, conozcamos a nuestro Señor, vayamos, ¿cierto?, a las plantas del Señor, oremos para que nos dé este entendimiento y este conocimiento y podamos hacer y tomar nuestras acciones sabiamente, ¿ya? Así que la invitación queda hecha, hermanos, hermanas, para que ningún viento nos mueva, ¿cierto?, o nos desarraigue de nuestra fe. Todo lo contrario, mientras más conozcamos a nuestro Señor, vamos a estar mucho más seguros y nadie nos va a remecer nuestra fe, la cual es sinónimo de salvación, ¿cierto? De estar algún día y muy pronto junto a nuestro Señor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.